El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Escuchamos estos consejos que Jesús está dando en el Sermón de la Llanura, que nos pueden ayudar muchísimo para nuestra vivencia cristiana, para descubrir realmente lo que representa para nosotros creer en Cristo y seguir sus caminos. Hoy habla Jesús de estas cosas. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Es difícil eso, los dos van a caer en un hoyo. O como el discípulo no puede ser mayor que el maestro, tiene que aprender, siempre tiene que estar en esa disposición de aprender, no puede ser más que el que está enseñando. Y luego esto de la paja en el ojo ajeno, el que uno se ponga a juzgar a los demás, que es un defecto muy grave que muchos hemos caído en él y debemos corregirlo, porque eso es volverse juez del otro, y el único juez, el único que puede juzgar a los demás es Dios. Y entonces estas enseñanzas nos invitan a nosotros a atender realmente que lo primero que debemos ir viendo es nuestra propia persona, una evaluación, dice, una autocrítica, un revisar nuestra vida para descubrir que lo importante para Dios es nuestro corazón. Es decir, que uno debe siempre reflexionar en su propia vida, porque muchas veces puede caer en el deseo de volverse guía de los otros, y de repente el que necesita guía es uno mismo, y entonces no puede uno empezar a querer decirle a los otros cómo deben llevar su vida, cómo deben corregirse, porque de repente yo tengo que hacer eso, y entonces no puedo ser guía del otro si mientras yo no arreglo mi propia vida. O el ponerme a enseñar a los demás, muchas veces uno cae en eso, querer enseñar a los demás cómo hacer las cosas y de repente yo las tengo que aprender todavía, porque soy discípulo, siempre tengo que saber que debo aprender, no puedo querer enseñar algo que yo no sé o que de repente yo no he aprendido muy bien. Y lo otro de volverse juez del otro, de los demás, el criticar a los demás, que tan fácil se da eso. Cuánta gente solo está viendo los defectos del otro, pero no se fija en sus propios defectos, en sus propias debilidades. Y todos tenemos defectos y debilidades, y entonces nadie puede convertirse en el juzgador del otro, porque entonces caería en una falta muy grave que dice Jesús, la hipocresía. Porque eso es la hipocresía, el ver al otro, constantemente estar viendo a los demás en sus defectos y no verse uno. Porque eso es muy fácil, ver a los demás y ser muy astuto en ocultar sus propios defectos. Eso hace mucha gente, y hay gente especialista en eso. Entonces ahí va la enseñanza de Jesús para que pues nos detengamos y hagamos una autocrítica, se dice, para que veamos antes nuestros defectos y no seamos tan exigentes con los demás, porque muchos nos podemos portar de esa manera con los demás, exigimos demasiado, pero no nos exigimos a nosotros el cambio de nuestra vida. No puedo ver yo la paja en el ojo ajeno o incluso atreverme a decir, deja que te quite la paja que tienes en tu ojo, si yo no, dice Jesús, veo la viga que cargo en el mío. O sea, yo puedo tener peores defectos y de repente los demás no dicen nada, ¿verdad? Se quedan callados, no me dicen nada, pero yo sí me vuelvo juez del otro. Y entonces hay que ver eso para que nosotros vayamos pues corrigiendo nuestra vida y nos detengamos en la crítica, en el chisme, ¿verdad? En el decir cosas, en el hablar de los demás, quedarme callado. Eso también necesita una exigencia en nuestra vida, porque lo negativo, lo malo, rápido se mira.
Y como se mira muy rápido, entonces empieza la crítica. Y entonces yo debo detenerme ahí, porque también lo negativo mío rápido lo ven los demás. Y entonces mejor me autocritico yo, para que entonces después ya me pueda detener y no sea tan fácil el poder hablar de los demás. Que el Señor nos ayude, que la palabra siempre sea la que nos vaya conduciendo para hacer bien nuestra práctica cristiana y siempre nos ayude a detenernos especialmente en ser jueces de los demás. Que la comunión con la Eucaristía siempre nos ayude y nos fortalezca para vivir bien nuestra vida cristiana.